Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. En esta mañana continuamos introduciendo el capítulo 20, que estamos ya en la parte final del libro de Apocalipsis, estudiando en detalle todas las verdades, los ejemplos, los símbolos que se nos presentan y teniendo mucha esperanza a través de este libro, comprendiendo que es la verdad de Dios, que no fue escrito para darnos terror, para asustarnos, sino que es un libro para darnos esperanza, mostrándonos la justicia y la consumación plena de la historia de la redención. Los versículos de esta mañana dicen así: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este posiblemente es uno de los pasajes en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, que más controversia ha generado. Y uno de los pasajes, en los primeros 7 versículos del capítulo 20, que más miedo ha generado también en la iglesia y que más doctrinas erradas se han presentado. Como es un pasaje controversial, debemos tener cuidado al exponerlo y debemos también poner toda la atención y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a hablar hoy específicamente de la acción que Dios ejecuta judicialmente o jurídicamente contra Satanás y en qué consiste esa acción jurídica y por qué lo hace. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la esencia del carácter de Satanás, para que podamos entender por qué Dios obra contra él de esa manera. Si nosotros no entendemos claramente quién es Satanás en la Biblia, pues nos va a quedar muy difícil entender la justicia de Dios ejecutada contra él. Desde niños nosotros hemos escuchado hablar del diablo. Nos asustaban de noche que nos iba a salir el diablo si no nos acostábamos, o si salíamos en la oscuridad, o si no hacíamos una tarea bien hecha, nos decían que el diablo nos cogía de los pies o nos levantaba la cobija, o que siempre era usado de manera como temeraria para asustar a los niños y como para generar un miedo y una angustia, como si Satanás fuera un espíritu que andaba rondando y nos causaba muchos males, y para mostrarnos que Satanás era un ser como terrorífico, miedoso, como un espanto que nos iba a causar daño si obrábamos mal. Parte de esa información que nos daban nuestros padres para hacer que obráramos bien o que fuéramos obedientes era errada. Parte de ella era simplemente para causar como un miedo o una angustia, pero realmente no nos hablaron bien de quién es Satanás, ¿sí? Y nos dieron informaciones equivocadas. Tanto así que uno hoy compara cosas con el diablo, con facilidad, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona que es mala, uno dice, ese es el mismo diablo, ¿sí? ¿Sí? O es una diabla completa, o cosas así, ¿cierto? Como haciendo una comparación o una semejanza, pero no adecuada. Para nosotros entender quién es el diablo, tenemos que ir a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Porque la mayoría hoy de las películas, algunas de terror o algunas series de televisión, representan al diablo. Y lo representan normalmente con tridente, con cachos, con fuego, ¿sí? Como un personaje pues, de novela o de ciencia ficción. Pero la Biblia nunca dice que Satanás se presente así. Yo no he encontrado un versículo en la Biblia donde diga que Satanás tenga cachos. Y yo he leído la Biblia toda mi vida. Y no he visto un versículo en la Biblia donde diga que tiene cola y que tiene un tridente y que anda como pullando o inquietando o molestando a nadie. Esas son ideas fantasiosas que la gente se ha hecho, son ideas extrabíblicas que la gente tiene, y siempre que uno piensa en Satanás, lo primero que piensa es un tipo con cachos y con cola y con un tridente. ¿Sí es así o no? De hecho, así se representa en caricaturas o en stickers o en algunas series, pero no dice la Biblia eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el imaginario cultural para entender quién es Satanás o vamos a la Escritura? ¿Quién tiene la verdad? La Escritura. Lo otro son ideas culturales para generar temor o para desviar la atención, pero tenemos que ir a la Escritura. Entonces vamos a la Escritura. Hay muchos textos que hablan de Satanás, especialmente el que vamos a trabajar en esta mañana nos habla de Satanás y de una acción que Dios ejecuta contra Satanás, contra el diablo,
y por qué lo tiene que hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar qué dice Dios de Satanás. ¿Sí? ¿Qué dice para que nosotros tengamos claro y para que nuestros hijos tengan claridad quién es Satanás? Porque no se presenta con cachos y con cola y un tridente. ¿Sí? Se presenta de una manera totalmente distinta y la Biblia sí nos dice claramente para que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Entonces, lo primero que la Biblia nos va a decir acá es que va a haber una acción jurídica de Dios contra Satanás por miles de años o por 1000 años, y que esa acción jurídica de Dios contra Satanás significa que Él lo va a derrotar totalmente. Lo primero que yo quiero que mencionemos es los nombres que la Biblia le da acá, y es bastante significativo que en este texto se comience a hablar de este personaje, de este ser, usando 4 nombres o 4 títulos o 4 menciones distintas, ¿sí? Y eso me llama muchísimo la atención, porque dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Está hablando del mismo personaje o de 4 personajes? Está hablando de un mismo personaje, un mismo ser, pero con 4 títulos o con 4 menciones o con 4 adjetivos calificativos que describen lo que él es, ¿sí? Que describen lo que él oculta, pero que realmente es. Entonces es importante que Satanás tiene una apariencia, pero una cosa es lo que él aparenta y otra cosa es lo que él es. Y lo que él es lo describe la Escritura. Entonces la Biblia da múltiples nombres para representar a Satanás. Lo primero que tenemos que decir es que Satanás fue creado como ángel de luz, ¿cierto? Como un ángel de la corte celestial, fue creado para adorar a Dios y para servir a Dios y para rendirse a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que en él se halló maldad, y al hallarse en él maldad fue destituido, fue arrojado del cielo a la tierra, fue echado, fue lanzado con violencia, y a partir de ahí ya no será llamado ángel de luz, sino que será llamado Satanás, diablo, serpiente antigua, Beelzebú, bestia, el maligno, Abadón, Apolión, el destructor, el engañador. Es el segundo ser en la Biblia, o el segundo personaje en la Biblia después de Jesucristo, que más títulos o más nombres se menciona. La mayoría de esos títulos no son nombres o no son oficios, sino que son adjetivos que lo identifican o que lo caracterizan, para decir quién es este ser y para que nosotros tengamos claro quién es, para que no nos dejemos embolatar. Entonces la Biblia lo llama Lucifer, ¿sí? Lucifer, que es un ser, un nombre que habla de su engaño. Lo llama Beelzebú, que es el príncipe de los demonios, ¿cierto? O el capitán de todo el sistema de demonios o de espíritus. Lo llama la Biblia el adversario, que es el que se opone a Dios y se opone a todos los creyentes o se opone a la verdad. La Biblia también lo llama que se disfraza como ángel de luz, pero no es ángel de luz, es ángel de oscuridad o de tinieblas. La Biblia lo llama querubín para describir su esencia antes de ser arrojado del cielo, dice que fue creado como un querubín. La Biblia lo llama anticristo o enemigo de Cristo o enemigo de toda la verdad, es decir, alguien que se opone a la verdad. Es llamado bestia porque es macabro en su destrucción o en su poder destructivo. La Biblia lo llama el enemigo y es primero enemigo de Dios, pero también enemigo de toda la verdad y los creyentes. La Biblia lo llama el maligno, indicando que él representa toda la esencia de la maldad o de la perversión. Y la Biblia lo llama también el padre de la mentira, diciendo que todo engaño o toda falsedad viene o se origina o comienza en él. Y pudiéramos encontrar mucho más títulos en la Biblia o más menciones para describir a este personaje, pero en ningún lugar lo menciona de manera mítica o lo menciona de manera mística, sino que lo menciona de manera real como un ser creado que realmente existe y como un ser que realmente se rebeló contra Dios con astucia, con maldad, con sagacidad, y que tiene unas sentencias que cumplir determinadas por Dios, pero que también cumple unos propósitos en la historia de la redención. Entonces no nos engañemos, queridos hermanos, porque la Biblia nunca habla de manera bien de Satanás. Siempre lo describe como un ser peligroso, astuto, maligno, engañador, embaucador, sagaz, y tenemos que ser cuidadosos porque todo eso es lo que representan los sistemas de maldad. Nosotros vimos al final del capítulo 19
que Dios va a juzgar a la bestia, al falso profeta y a los reyes de la tierra. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le sigue órdenes la bestia, el falso profeta y los reyes? ¿Qué sistema representan? ¿El sistema del bien o el sistema del mal? El sistema del mal, porque es una bestia, porque es un falso profeta y todo lo falso representa lo malo, lo engañoso, lo peligroso. Y Satanás eso es lo que representa y nosotros debemos ser cuidadosos. Yo quiero leer unos textos para que ustedes tomen ahí apuntes. En Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos al oír decían esto, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recuerden que ese nombre se lo atribuyeron a Jesús, pero ese nombre le pertenece a Satanás, porque Satanás sí es Belcebú, es decir, el padre o el representante o el jefe de todos los demonios. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Cómo lo llama el apóstol Pedro? Adversario. ¿Adversario de quién? De Cristo, se opone a Cristo, se opone a la verdad, pero ¿a quién más se opone? A la iglesia o a los creyentes. Dice vuestro adversario, es decir, es adversario nuestro. Y un adversario es aquel que está en contra, ¿sí? Aquel que se levanta en contra como enemigo o como opositor de algo o de alguien. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la Biblia dice que aquí él se mimetiza o se esconde o se camufla y que el camuflaje que él tiene o su ropa camuflada que usa es como ángel de luz, es decir, tiene una apariencia de ser bueno, de ser atractivo, de ser agradable, pero realmente dice la Biblia que ese es un disfraz donde él oculta toda la maldad y todo lo que él tiene como Satanás. Ezequiel 28:14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es un nombre que describe cuando fue creado. Y luego en Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En Mateo 13, 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, él ciega, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces una y otra vez la Biblia dice que él es opositor, que él es adversario, que él es enemigo, que él tiene como finalidad oponerse a los planes de Dios. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Recuerden que Satanás es el maligno, es decir, básicamente lo que Jesús estaba diciendo, yo quiero que los guardes de Satanás, ¿sí? O del diablo, que es el que representa todo el mal. También en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dice ese texto sobre Satanás? Que es homicida, que es diablo, y que es padre de mentira. Todo eso es lo que está diciendo la Escritura y nosotros tenemos que ponernos claros para comprender qué es lo que la Biblia dice sobre Satanás. Y la Biblia lo representa antagónico a los planes de Dios, antagónico a la luz, antagónico a la verdad y antagónico al bien. Es decir, es un ser supremamente peligroso que hace daño y que no descansa en su tarea y en su encargo de sembrar mal y cizaña en medio de la humanidad. Entonces el versículo de esta mañana dice que este ser que es Jesucristo, el Cordero vencedor que desciende en el caballo blanco y que viene con gran poder y que trae la llave del abismo y la cadena en una mano, en el versículo 21, dice que prendió al dragón. ¿Sí? Y inmediatamente dice que ese dragón es la serpiente antigua. Está hablando de Satanás. Sí, claramente está hablando de Satanás. Pero esas menciones que está dando de Satanás son menciones que nosotros las conocemos desde Génesis capítulo 3. Si ustedes devuelven su página y van a Génesis capítulo 3,
ustedes encuentran que dice la Biblia, más la serpiente, recuerden capítulo 3, era astuta más que todos los animales del huerto. Y esa serpiente de Génesis 3, ¿a quién representa? A Satanás. Es decir, cuando el apóstol Juan está escribiendo aquí y dice que ese cordero vencedor o Jesucristo el juez de toda la tierra prendió, capturó o agarró al dragón, ¿de quién está hablando? De Satanás, pero ¿bajo cuál mención? ¿Bajo cuál mención histórica? Bajo la primera mención que se hizo en Génesis capítulo 3, que es relacionada con una serpiente peligrosa o con un dragón peligroso y astuto y devorador. Es decir, la Biblia está relacionando a Satanás o a este ser que en un momento fue ángel de luz, lo está relacionando con un reptil, y con un reptil peligroso que emerge en la historia o que aparece en la historia de la redención en Génesis capítulo 3. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay muchas menciones a Satanás en la Biblia, pero ¿cuál es la que Juan va a tomar como primera? Génesis capítulo 3. ¿Sí me hago entender? Y eso es importante, esa mención, porque aquí no dice que es el tentador. Si fuera el tentador, nosotros pensaríamos en Mateo capítulo 3, cuando Satanás tentó a Jesús. Pero no lo representa como el tentador, sino como la serpiente antigua, es decir, como la serpiente histórica, como la serpiente engañosa y veterana que a lo largo de los años ha cumplido la misma función, pero que siempre se camufla de mil maneras. Entonces yo quiero que tomemos en cuenta eso para poder entender más adelante la descripción que va a seguir haciendo del juicio sobre este ser o sobre este dragón o este Satanás. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua. Cuando habla de serpiente antigua se refiere al Edén. ¿Sí? Se refiere a ese animal que engañó a Adán y Eva y que es la primera aparición de Satanás en la historia humana o en la historia de la redención. Y luego dice, esta serpiente antigua es igual a ¿qué? O es equivalente al diablo y Satanás, es decir, al engañador y al adversario. ¿Cuál es la primera mención en la historia bíblica al engañador? ¿Dónde aparece por primera vez este ser engañando? ¿Sí se acuerdan? Génesis capítulo 3. El primer engaño de Satanás fue en el Edén, representado a través de una serpiente o representado a través de la serpiente antigua, o la vieja serpiente o la antigua serpiente, o el dragón antiguo que siempre cumple esa función o esa tarea de engañar. La serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Entonces lo primero que yo quiero que describamos en esta mañana es la apariencia de Satanás. ¿Qué dice la Biblia sobre Satanás? En ningún lugar lo representa como un ser favorable o un ser tranquilo, sino toda la descripción que la Biblia da es nefasta para él o contra él, y esos títulos o esos adjetivos que la Biblia usa se vienen en contra de él para incriminarlo por su tarea. Si la Biblia dice que es engañador, eso es incriminatorio contra él, porque ¿qué significa? Que él tiene que ser juzgado por su engaño. Si la Biblia lo llama el tentador, eso lo incrimina, es decir, él tiene que ser juzgado por haber tentado a muchos. Si la Biblia dice que él es adversario, eso se devuelve en contra de él, no es un título favorable, sino que es un título que sirve más bien para su condena, porque tiene que ser juzgado por todas sus acciones. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Recuerden que la Biblia lo llama en algún lugar monstruo, en otros lugares lo llama el leviatán, ¿sí? Diciendo que es una fiera feroz o que es un monstruo marino, que es un animal pues enorme, que causa gran daño y terror, de tal manera que nunca lo presenta de manera romántica o atractiva. No debiéramos jugar con ese título o con ese nombre, porque hoy en día en la televisión o en los juegos a veces o en los cuentos infantiles se juega como si fuera un ser amigable, ¿sí? Como si el diablo fuera un ser amigable. La Biblia lo representa como el enemigo de Dios y como el enemigo de la iglesia y como un enemigo muy peligroso, que es astuto y que es sagaz. En Génesis 3 dice que era más astuto que todos los animales del campo. Luego la segunda mención que dice la Biblia es que él vino para engañar, ¿sí? La esencia de él, la esencia de su función o de su propósito es engañar. Y él no ahorra o no agota tiempo para engañar. Nosotros lo vemos en el Edén. Lo primero que él hizo cuando aparece en la historia,
Cuando él aparece como personaje en la historia de Génesis 3, fue engañar. Y ustedes pueden ir conmigo a Génesis capítulo 3 y miramos rápidamente ese pasaje, porque ese pasaje es crucial para entender todo el tema de la historia de la redención. Capítulo 3 introduce diciendo, pero la serpiente era astuta. Serpiente ya está en capítulo 20, versículo 2, serpiente antigua. Era astuta. ¿Qué está describiendo? La esencia de esta serpiente o de este ser que está representando, y lo representa o lo describe como astuto, como sagaz, como malicioso, como de cuidado. ¿Ustedes tendrían amistad fácilmente con una persona astuta? ¿Harían negocios con una persona que ustedes saben abiertamente que es muy astuta para los negocios? Uno sabe que va a perder si hace negocio con una persona astuta o sagaz o peligrosa o engañosa. La Biblia describe así a Satanás. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, ¿cuál es la primera aparición o el primer diálogo que tiene este ser con el hombre y la mujer creado a imagen y semejanza? Introduce con una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo primero que hace esta serpiente en el Edén? Mire que no se presenta, ¿sí? No saluda, ¿sí? No entra en un diálogo primero pues como para romper el hielo. Normalmente si uno se encuentra con una persona o conocida o desconocida, lo primero que uno hace es saludar, presentarse, hablar un poco sobre uno o de pronto hablar sobre algo general y luego después sí le dice para qué lo quería ver o para qué quería saludarlo, ¿sí? Si es para que le preste dinero, pues uno no llega, ¿me presta dinero? Uno lo primero sería entablar una charla, un diálogo y después sí le da la razón, ¿sí? Normalmente hacemos así o con cualquier otro ser que uno no conoce. O si uno va a una consulta o a una oficina, uno primero saluda, entra en una charla informal y luego sí ya da los motivos centrales de su diálogo. Pero no hizo así Satanás. ¿Por qué Satanás fue directamente a lo que iba a hacer? ¿Por qué él no tuvo un preámbulo para lo que iba a hacer, sino que sencillamente la Biblia dice, y la serpiente le dijo a la mujer, abre comillas, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es decir, Dios nos presenta de manera muy directa la acción de Satanás. Y la acción directa es que él no hace preámbulo o antesala, sino que de manera fuerte, directa y contundente se presenta como es. ¿Cómo se presenta en Génesis capítulo 3? Como un astuto engañador. No se mimetizó, no se puso un disfraz, no se ocultó, no dio una apariencia de ser un ser bueno, sino que directamente se presentó como el engañador. Con que Dios os ha dicho. Y eso abiertamente es una acción engañosa, una acción de muchísima astucia y de muchísima maldad. Y ahí ya la mujer entró pues en escena, en la narración, y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo está escrito acá? Como el adversario. Porque Dios, ¿qué dijo? ¿Moriréis? ¿Y qué dice la serpiente? No moriréis. Ahí estamos ante dos realidades, dos mensajes. El mensaje que da Dios y el mensaje que emite la serpiente. El mensaje de Dios es moriréis. Y la serpiente contrarresta ese mensaje, o de manera antagónica y adversa, viene contra la verdad de Dios y dice, no moriréis. Ahí, ¿qué hacemos? Eva está entre una encrucijada, ¿cierto? Un cruce de dos caminos. O acepta y cree racionalmente la voz de Dios, o analiza el mensaje y el discurso de Satanás para ver cuál le parece mejor. Y él le dice, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y uno ve en el versículo 6 que la mujer ya cayó en el engaño, porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué logró Satanás con su astucia en esas dos frases que le dio a Eva? Engañarla.
seducirla, atraparla, llevarla a que ella desconfiara de la verdad de Dios y que pusiera en consideración la opción que Satanás le estaba diciendo y era que no iba a morir. Ahora, miren lo interesante, si a usted le dicen va a morir y otro médico le dice no va a morir, ¿usted a qué médico le cree? Al que le dice no morirá, ¿sí? Al que le da una opción de vida, ¿sí? Alguno le dice usted no va a lograr ese negocio, otro le dice sí lo va a lograr, ¿a quién le cree? Al que le dice que lo va a lograr. Pero generalmente eso es engañoso porque nos da ilusiones o nos da esperanzas o expectativas que son falsas y que no son reales. ¿Qué dice la Biblia? Todos tenemos que morir. Por el pecado todos estamos muertos, pero físicamente todos tenemos que morir. Pero uno ¿qué quiere? Alargar la vida. ¿Sí se han dado cuenta? Todos queremos prolongar la vida, tanto así que si vamos a un médico, nosotros buscamos al médico que nos asegure que tenemos mayor garantía de vida. Ahora, no es malo eso, pero lo que estoy diciendo es que eso hace parte de todo un discurso interesantísimo que se da en Génesis 3, donde la serpiente controvierte la verdad de Dios y dice, no moriréis. Y eso puso a pensar a Eva de tal manera que fue engañada. Hermanos queridos, el engaño siempre es sutil. Nunca el engaño es de frente. Yo no sé si ustedes algún día los han robado, pero cuando los va a robar el ladrón no les dice, mire, yo voy a pasar mañana a robarlo. Nunca nos manda una razón, ¿sí? O cuando alguien nos va a engañar con un negocio, nunca nos dice, mire, ¿sabe qué? Yo estoy pensando en engañarlo a usted, yo creo que usted se va a dejar y esta tarde voy a engañarlo. ¿Qué le parece? No, él como nos dice, le tengo un muy buen negocio, ¿sí? Tengo una oportunidad para usted, tengo esto para usted y yo sé que le va a fascinar. Pero cuando ya hemos caído decimos, como que me tumbaron. ¿Sí? Nos damos cuenta que fuimos engañados, pero siempre el engaño es sutil. Ahora es sutil, pero ya Dios nos advierte. Como Dios nos advierte que debemos tener cuidado con las sutilezas. Siempre que hay sutilezas en las palabras o en las maneras o en las acciones, debemos tener cuidado porque nosotros fácilmente podemos advertir que esa sutileza en palabras o en acciones puede conducir al engaño y que nosotros ya estamos advertidos. ¿Sí me hago entender? Por eso dice la Biblia, cuando los halaguen demasiado, tengan cuidado. No se dejen comer el cuento cuando alguien los halague. ¿Sí? Cuando alguien los exalte demasiado, porque lo más probable es que esa persona está siendo lisonjera y es engañosa o engañadora. O la Biblia dice, cuando les prometan muchas cosas, desconfíen. O cuando les digan que allí está el Señor y que hace milagros y que vino y que esto y aquello, que dice la Biblia, no lo crean, porque todo eso es engañoso. ¿Y de quién viene el engaño? Del padre de la mentira que no descansa en engañar. La Biblia, leímos un texto hace un momento en Juan 8:44, donde dice que Satanás es homicida y que es homicida desde el principio. Recuerden Génesis capítulo 4, el primer homicidio. ¿Sí? El primer homicidio en la historia humana se dio en Génesis capítulo 4. ¿Quién propició ese homicidio? Caín lo ejecutó, cierto autor intelectual, autor físico, pero ¿quién fue el autor intelectual de ese homicidio? ¿Quién es el padre del homicidio, de la mentira, del engaño? Satanás. Satanás. Entonces miren lo interesante, queridos hermanos, la Biblia nos dice que Satanás primero tiene una descripción o un prontuario gigante de nombres que lo incriminan por sus acciones, pero segundo, que la esencia de él o el propósito principal de él es engañar. Ese es el propósito. Engañar. Y lo vemos claramente en Génesis capítulo 3. Lo primero que él hizo fue engañar. Ahora, ¿cómo una persona puede engañar a otro? Pues alterando la verdad, distorsionando un mensaje, ¿sí? Alterando los propósitos, sutilmente llevándonos a cuestionar los mensajes o las razones. Y eso es importante. Si ustedes se dan cuenta y lean por favor Génesis capítulo 1, 2 en su casa, no aparece ninguna pregunta en Génesis 1 y 2. Solo aparecen verdades, razones objetivas, contundentes, donde Dios expresa su voluntad. Pero ¿dónde aparece la primera pregunta en la Biblia? ¿Quién expresó la primera pregunta en la Biblia? Satanás. El primer interrogante
que está registrado en la Escritura lo dijo o lo pronunció Satanás. Y ese interrogante fue cuestionador contra Dios. Porque el interrogante es con que Dios os ha dicho. O sea, con que eres cristiano, ¿no? Y con que vives íntegro. Y con que dijiste que ibas a ser fiel. ¿Sí me hago entender? Era toda una sutileza de engaño en el argumento. Porque no dijo, Dios les dijo que no comieran del árbol del huerto. Ahí la pregunta no hubiera sido maliciosa. Pero con ese preámbulo, ese adverbio que él le pone, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Por ahí me contaron, ¿sí? O andan diciendo, ¿sí? O me enteré por ahí, ahí ya le puso toda la sutileza engañosa y destructiva. Y Satanás es experto en eso. Es experto en cambiar, ¿cierto? Él es experto en el teléfono roto, en cambiar la información, en alterar el mensaje y en hacer que se vea como igual cuando no es igual. En hacer que se vea parecido cuando no es parecido. Y en hacer que uno diga, oye, ¿verdad? Yo no había pensado. Oye, tiene sentido, sí, lo voy a pensar. ¿Sabe que sí? Gracias, muy amable. Y resulta que yo ya fui preso o presa del engaño y de la sutileza. Eso fue lo que hizo Satanás. Con que Dios os ha dicho. Ahora la pregunta es, ¿Satanás sabía lo que le había dicho Dios a Eva? ¿Por qué él cuestiona? Es muy común encontrar personas, pues dicen que Dios dice, o por ahí me contaron que la Biblia dice, o por ahí dicen ustedes los evangélicos, o los cristianos afirman esto, pero todo eso es poniendo en duda. Y siempre que se siembra duda, pues comienza a lograrse un objetivo fácil en la conciencia o en la mente de una persona, y es que dude o que cuestione o que sea presa del engaño. Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer le responde y él le responde nuevamente, dice, entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino sabe Dios. Primero pone en duda y luego se afirma que Dios sabe. Primero cuestiona lo que Dios dice y luego defiende a Dios diciendo que Dios sabe lo que va a pasar. ¿Sí me hago entender? Una media verdad con una media mentira, ¿qué constituyen? Una mentira completa o un engaño completo. Entonces lo que la Biblia está diciendo aquí es que Satanás tiene que ser juzgado. Él necesariamente tiene que ser juzgado, tiene que ser apresado. ¿Por qué debe ser apresado? Porque él es el engañador. Porque él es el engañador y lo va a decir en el versículo, estoy en otra cita, en el versículo donde estamos, capítulo 3, 23, dice, para que no engañase más a las naciones. Es decir, ¿cómo se describe a Satanás en Génesis capítulo 3? Como la serpiente antigua. ¿Cuál es la función o el encargo que él ha tenido acá en la historia humana? Engañar, y eso fue lo que hizo en el Edén con Adán y Eva, engañar. Y eso es lo que va a ser juzgado. Y vamos a leer unos textos en Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo Satanás fue sentenciado y fue arrojado? Desde que se rebeló contra Dios y desde que fue manifestó su primera acción engañosa, él fue arrojado y fue sentenciado, fue puesto bajo sentencia. Quiero que leamos otros textos. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia representa el mal de Satanás con una mujer que vivió en la época del rey Acab y del profeta Elías. ¿Se acuerdan cómo se llama esa mujer? Jezabel. Jezabel es una de las mujeres más malas en la historia bíblica, que fue la mujer del rey Acab. La Biblia que era tan mala que seducía a muchos hombres, no solamente sexualmente, sino los seducía a la idolatría y a cultos paganos y a adorar dioses falsos de los Baales, de los amonitas y moabitas. La Biblia habla muy sobre esa mujer tanto en los Reyes y Crónicas, como también en el libro de Apocalipsis. Dice que era una mujer seductora, pero también era una maestra y también era una profetisa.
Entonces la Biblia dice que esa es una manera como somos engañados. La Biblia dice más adelante que Satanás no va a poder engañar a los elegidos. ¿Saben por qué no lo va a poder engañar? Porque ya están sellados con el sello del Cordero. Pero ¿qué si va a tener riesgo el creyente de ser engañado de quién? De falsas doctrinas, o de falsas filosofías, o de huecas sutilezas que abundan y que nosotros conocemos muy bien. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. Apocalipsis 13, 5 al 7 y luego 13 al 16 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en él. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién podía hacer todo eso? Engañar, marcar, matar. ¿Quién? La bestia. Recuerden que hay dos bestias en Apocalipsis capítulo 13, una bestia que emerge del agua y una que emerge de la tierra. ¿Recuerdan? Y luego la Biblia va a hablar de un falso profeta. Ya dijimos ampliamente que las bestias representan los sistemas políticos, civiles, militares y jurídicos de la humanidad a nivel histórico, toda la historia humana. Y el falso profeta, ¿se acuerdan qué representa? Sistemas falsos de religión o sistemas blasfemos de religión que a lo largo de la historia han aparecido y que han contaminado la fe o que han afectado a la verdad. Entonces es muy importante que nosotros notemos eso. Entonces, ¿quién es el que ha engañado? Lo que leímos el texto pasado. La bestia. ¿La bestia por qué engaña? Cuando la bestia engaña, la bestia no es Satanás. La bestia son sistemas políticos, militares, jurídicos y civiles. La bestia engaña ¿por qué? Porque la bestia cumple órdenes o cumple el propósito ¿de quién? De Satanás. Satanás no puede seguir engañando porque la Biblia dice que él fue atado. Pero él ¿cómo sigue engañando? ¿A través de qué? De la bestia. Sus séquitos, sus seguidores, los secuaces, porque todos tienen el pecado imputado, es decir, hay maldad en el corazón, hay perversión en el corazón. Entonces los sistemas civiles representan a Satanás. Aquí dice para que matase. ¿Quiénes mataban? La bestia o los líderes civiles y religiosos y militares. Pero ellos cumplen propósitos del dragón o la serpiente antigua. Y el falso profeta que cumple también esta finalidad. Entonces lo interesante aquí es que la marca no la pone el dragón. ¿Quién es el que marca a los seguidores de la bestia? La bestia. No la pone Satanás. La Biblia no dice que Satanás marca. ¿Quién es el que marca? La bestia. Se llama la marca de la bestia. La marca de sistemas políticos, de sistemas comerciales, sistemas de transacción. Es decir, la marca representa aceptación de ideologías y la marca representa la aceptación de sistemas o la confabulación con sistemas de poder o sistemas políticos o ideológicos que abundan en cada momento histórico de la humanidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando la Biblia habla aquí del inicuo, habla del anticristo, ¿sí? No está hablando de Satanás, sino habla de un sistema, unos líderes que están en contra de Cristo y que los va a matar porque ellos obran bajo el poder de Satanás. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Pues lo que yo estoy diciendo es que Satanás irrumpe en la historia de la humanidad engañando. Al engañar, ese pecado se imputa a toda la humanidad, es decir, todos los hombres y mujeres somos
pecadores por imputación. Satanás tiene que ser detenido o controlado o apresado porque Dios no va a permitir que él compita en la historia de la redención, porque solo hay un rey de reyes y señor de señores, y solo hay un dominador y controlador de todo lo que existe que se llama Dios. Satanás no compite, no hay dos reinos en coexistencia o cohabitando mutuamente. Entonces Satanás tiene que ser apresado, tiene que ser detenido. Sin embargo, las obras de Satanás continúan a través de ¿quiénes? De todos los secuaces, los seguidores, la bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra y todos los inicuos. ¿Sí me hago entender? De tal manera que el mal abunda, pero no abunda porque Satanás lo esté sembrando en cada corazón, sino porque ya todo corazón es pecador e impío, totalmente responsable y totalmente consciente de esas acciones deliberadas. De tal manera que la Biblia dice que Dios tiene que juzgar a este sistema. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Y nos representa a nosotros los creyentes como seguidores de Dios, como seguidores de luz y como amantes de la verdad, que somos aborrecidos por el mundo. Ahora, la pregunta que yo les hago es: ¿quién los aborrece a ustedes? ¿El diablo o el mundo? El mundo en el cual vivimos, porque no practicamos las injusticias de ellos, pero el mundo sigue las prácticas de Satanás, que es hurtar, matar y destruir, y por supuesto también traer engaño. La Biblia nos va a hablar que Satanás tuvo que ser apresado o tuvo que ser arrojado al abismo y encerrado, dice, para que no engañase más a las naciones. Es decir, para que no tuviera la libertad plena de poder seguir engañando, aunque el engaño se sigue dando a través del corazón y la conciencia de los hombres que nos gobiernan. Y luego nos va a decir, la parte final dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay toda una discusión sobre este tema de los 1000 años, y es una discusión que posiblemente nosotros ni hemos logrado entender, y posiblemente no podemos descifrar con precisión, ¿sí? Hay varias posturas, y casi que las posturas se han vuelto dominantes en el pensamiento, y como que toda la historia de la redención se fundamenta en una postura, y no es eso correcto, por varias razones. Primero, porque no podemos hacer doctrina de un solo texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, porque esta mención del milenio no es una mención contundente en la Escritura, sino que es una mención esporádica solamente en Apocalipsis 20. De 66 libros de la Biblia, solo se presenta en uno. Y de 22 capítulos de Apocalipsis, solo se habla en un capítulo, en los primeros 7 versículos. Entonces, no estamos diciendo que no sea importante. Lo que estamos diciendo es que no puede definir nuestra doctrina esta mención, porque es una mención muy, no con muchas referencias en la Escritura, sino solamente se da aquí en este pasaje. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, porque el libro de Apocalipsis, donde aparece la mención de los 1000 años, tiene muchas referencias a números. Sí, 40 días, 10, 12, 24, 3, 7. Hay muchas menciones, 12, 12,000, 144,000. Y todas esas menciones en Apocalipsis no son literales, sino que son simbólicas. Si todos los números en Apocalipsis son simbólicos, ¿por qué 1000 debe ser literal? Eso iría en contra de toda la estructura del libro y del sistema literario del libro, que es un libro apocalíptico con una literatura simbólica. Entonces, si todos los demás números en Apocalipsis son simbólicos, el número 1000, ¿cómo se tiene que interpretar? Simbólicamente, por sentido común, por deducción natural, ¿cierto? No pudiéramos decir que los 144 son simbólicos, que los 40 es simbólico, que los 24 es simbólico y que 1000 es literal. Eso rayaría pues en un error, obviamente, de apreciación y de gramática. Entonces lo que tenemos que decir, el 1000 también es simbólico. Ahora, ¿cómo se puede simbolizar? Si es simbólico, ¿qué símbolo representa? En primer lugar, es un símbolo de tiempo. Como todos los números en la Biblia representan tiempo o valores. Y los números, especialmente cuando habla de periodos, ¿sí? 40 días, 1000 días, 100 días, está representando tiempo, o 42 meses, o 3 años y medio. Entonces, en la Biblia, en Apocalipsis aparece 42 meses, 5 meses, poco tiempo, 1 hora, media hora.
está hablando en términos de tiempo, es un periodo de tiempo o un término de tiempo. Es como cuando uno dice, en un rato voy. ¿Qué es lo que uno está diciendo? Pues espérenme, yo voy a llegar y no tardo mucho, ¿sí? O como cuando uno dice, no se preocupe que ya estoy llegando, está hablando en términos de tiempo, ¿sí? O uno dice, no, no ha pasado mucho tiempo que hablamos, está hablando en términos de tiempo, no está precisando el tiempo, pero está hablando de un término, un intervalo de tiempo. Entonces, 1000 años habla de un intervalo de tiempo. ¿Qué ocupa ese intervalo? No puede ser literal por lo que ya dijimos, y también porque en la época de Apocalipsis, cuando se escribió Apocalipsis en el primer siglo de los griegos, no se conocía la numeración que nosotros tenemos hasta ahora, que la numeración cada vez ha tenido más alcances, por términos de los números mayores y también por las devaluaciones de las monedas. Entonces cada vez las cantidades son mayores, ¿sí? En la época en que se escribió Apocalipsis, los números eran pocos, ¿sí? Y se conocían pocos, de tal manera que hablar de miles o millares no era común o no era usual en ese primer periodo de la historia. Entonces lo que la Biblia básicamente está diciendo es por muchos años, ¿sí? Por muchos años o por miles de años, pero no literalmente 1000 años, porque eso nos pondría en un tiempo preciso que históricamente no lo pudiéramos corroborar, solamente lo pudiéramos corroborar simbólicamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, si es simbólico, ¿a qué periodo pertenece? Entonces, algunos dicen que pertenece pues a un periodo escatológico todavía no ha venido y que lo estamos esperando. Eso es bastante ciencia ficción, ¿sí? Especulativo. Otros dicen que pertenece al momento en que Jesucristo fue tentado por Satanás y que Jesús le puso bajo sentencia y que de ahí en adelante hay 1000 años. Otros dicen que pertenece a la primera venida y la segunda venida. Realmente no pudiéramos llegar a una conclusión exacta, ¿sí? Pero lo que hemos leído aquí nos da a entender que pertenece a la historia de la redención, es decir, que Satanás fue atado para que el evangelio se pregone, fue atado para que el pueblo de Dios prevalezca, y fue atado y puesto bajo prisión para que no engañe a las naciones y para que todo el plan de Dios de la redención salga adelante y no tenga ningún impedimento. ¿Sí me hago entender? O sea, no tendría sentido que Satanás esté suelto, haciendo de las suyas, y Dios también levantando su pueblo paralelamente. O sea, ¿qué sentido tiene que Dios tenga que estar compitiendo con un adversario si Él lo creó fue para un propósito, no para que le compita? O sea, ¿qué sentido tiene que Él esté libre y a su vez, la iglesia intentando desarrollarla a Él por la obra del Espíritu Santo? En el capítulo 19, versículo 16, dijimos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, solo hay un rey, no hay dos reyes. Y solo hay un Señor y es Él. ¿Quién es el que ha gobernado siempre la tierra y el mundo? Dios. ¿Quién es el que ha gobernado siempre la historia de la humanidad? Dios. ¿Quién es el que ha gobernado siempre la iglesia? ¿Desde cuándo hay creyentes en la tierra? ¿Desde cuándo hay historia de redención en curso? Desde Génesis 3. Entonces, si la historia de la redención comienza en Génesis 3 y hay pueblo de Dios y hay promesas de redención, pues obviamente Dios garantiza victoria a los creyentes y a la iglesia a lo largo de la historia a través de su poder y de su justicia, no solamente defendiendo a su pueblo, sino también contrarrestando las fuerzas del mal representadas o lideradas por Satanás. Ahora, la Biblia dice que fue lanzado al abismo y fue encerrado para que no engañe más a las naciones. No dice que para que no engañe más a los creyentes, porque Satanás nunca podrá engañar a los creyentes. Dice la Biblia, si fuere posible, engañaría también a los escogidos, pero no es posible. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que mientras la iglesia permanezca, la iglesia tiene todas las garantías o todas las condiciones establecidas por Dios para que sea victoriosa. ¿Estamos de acuerdo? Para que salga más que vencedora. No estamos en una guerra sin cuartel, sino que estamos con una gran garantía de que seremos victoriosos porque está el Espíritu Santo, está Jesucristo con nosotros intercediendo y está una nube de testigos que nos han antecedido. Si Satanás hubiera podido detener la obra de la redención, lo hubiera detenido, pero no puede, no tiene ese permiso. El único permiso que él tiene es acechar a los creyentes. El único permiso que tiene es engañar a las naciones incrédulas. Y el otro permiso que tiene es marcar o señalar a los impíos. Pero él no va a poder hacer absolutamente nada contra los creyentes porque todos los hijos de Dios están a salvo.
Y eso es una gran garantía para nosotros. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya tenemos el prontuario de Satanás, tenemos las acciones como él obra, tenemos también cómo él se esconde o se camufla para obrar, pero Génesis 3:15 está la primer promesa jurídica de la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera sentencia jurídica que emite Dios mismo contra Satanás. Y esa sentencia no es aplazatoria, es una sentencia contundente que se ejecuta y que se ha cumplido plenamente, donde dice que Dios o Jesucristo va a herir en la cabeza o va a herir de muerte a Satanás. No lo va a matar, porque recuerden que es un ser espiritual, ¿sí? Y como ser espiritual tiene que asumir o afrontar eternamente la sentencia jurídica. Pero sí dice que le va a causar una herida fuerte para que él no pueda obrar como él se deleitaría o como pretendería hacer. Entonces, hermanos queridos, por miles de años Dios ha gobernado. ¿Estamos de acuerdo? No es ni por 1000, ni 2000, ni 5000, ni 6000. Toda la historia de la humanidad Dios ha gobernado. Para gobernar, mandó a Jesucristo y estableció su pueblo o su iglesia y dejó su Espíritu Santo. Y para gobernar también limitó el poder de Satanás, de tal manera que Satanás no tenga la libertad plena de hacer lo que él quisiera o desearía, sino que lo puede hacer a través de los seguidores o el séquito que él tiene de inicuos que hacen o cumplen sus órdenes porque resistieron a Dios y porque decidieron no tener en cuenta a Dios y hacer su propia voluntad. Entonces, este texto lo que nos dice es que Dios históricamente ha controlado a Satanás. Es la serpiente antigua, pero lo ha controlado, lo ha detenido para que no dañe las naciones, para que no se interponga en el plan de la redención y para que Dios pueda desarrollar su plan plenamente con su iglesia y la iglesia salga victoriosa. Y eso es lo que hemos visto. ¿Cómo podemos garantizar que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento permaneció sin ser destruido? Porque Dios lo defendió. Todas las promesas de protección Dios las cumplió fielmente. Hoy en día nosotros tenemos promesas donde Dios nos dice que no nos dejará ni nos desamparará, donde nos dice que no hay ninguna arma forjada que prevalezca contra nosotros, donde nos dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. ¿Quién garantiza el cumplimiento de esas promesas? Dios a través de la verdad, pero también a través de la justicia que ejecuta contra los adversarios o contra los enemigos que nosotros tenemos. Tenemos que seguir estudiando este pasaje, pero vamos a tener suficiente tiempo porque hay varias menciones en estos primeros versículos del capítulo 20. Yo quiero que leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, que es una advertencia, una instrucción supremamente elemental para nosotros que nos da el Señor. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo Satanás sigue sembrando semilla de engaño? A través de falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué versículo más claro para nosotros? Hay una prueba que podemos hacer a los predicadores o a los que profesan el evangelio o la verdad. Hay una prueba sencilla, elemental, y el que pase la prueba es de Dios o tiene un mensaje correcto, y el que no pase la prueba es del diablo. ¿Cuál es la prueba sencilla? Una prueba con relación al carácter y la obra de Jesucristo. Es sencillo. El que confiese que Jesús vino en carne y que Jesús realmente vivió y murió y vivió entre nosotros, él tiene un mensaje verdadero. Pero aquel que niegue que Jesucristo es Dios y que niegue que Jesucristo se encarnó y que niegue la obra de la redención es del diablo. Es sencilla la prueba. Cada vez que alguien les dé un mensaje, pónganlo a prueba.
Cada vez que haya un mensajero por ahí tocando la puerta, pónganlo a prueba. Porque aquel que diga, no, es que Jesús es un profeta, pero no es Dios, perdió la prueba, es del diablo. Aquel que dice, no, es que Él no se encarnó, sino que Él fue una emanación o fue una ilusión, es del diablo. Aquel que diga que Jesucristo no fue a la cruz y que no murió y resucitó, es del diablo. Pero aquel que diga Jesús sí es Dios, vino del cielo, murió y resucitó y ascendió al cielo y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, Él tiene el evangelio verdadero, ese hay que creer. Y aquí dice, hijitos míos, ustedes ya lo saben, ya estamos advertidos, que el Señor nos ayude. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, por miles de años Dios ha gobernado y seguirá gobernando. Satanás nunca ha podido gobernar, no ha tenido un centímetro de espacio para gobernar, nunca lo tendrá. ¿Por qué? Porque solo hay un rey de reyes y un gobernador absoluto y perfecto que se llama Jesucristo, el Cordero Vencedor. Esa es una gran garantía para nosotros, una gran esperanza, pero también es una gran verdad que Satanás es juzgado y que nunca prevalecerá, que nunca están en puja el bien y el mal, o la luz y las tinieblas, que siempre la luz prevalece y el bien siempre prevalece. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos la victoria que tú tienes sobre los enemigos que se han levantado contra ti y contra la iglesia. Agradecemos, Señor, que nos garantices victoria, no nos dejes como en entredicho y que no nos dejes ahí como en una incertidumbre, sino que tú nos llamas a servirte y nos garantizas victoria. Qué especial eres tú con tu pueblo. Tú nos dices, dame, hijo mío, tu corazón y yo te guardaré. Tú nos dices, confía en mí y no te dejaré. Nos das promesas verídicas, contundentes, seguras, que hacemos bien en atender. Perdónanos porque muchas veces desconfiamos, nos llenamos de miedo, de angustia, nos atemorizamos por las cosas de este mundo, nos dejamos llevar por las cosas cambiantes de esta sociedad y también de nuestro corazón y nos invade el temor, cuando no debe haber ningún temor para tu iglesia, porque tú estás con nosotros, porque Satanás nunca ha prevalecido ni nunca prevalecerá, y porque ya sabemos quién es ese personaje, creado por ti para un propósito, pero para cumplir un propósito de engaño, de maldad, de perversión, de distorsión de la verdad, y nosotros somos de la luz, nosotros somos de nuestro Padre de la verdad, nosotros somos del Evangelio que da esperanza y cambia vidas, nosotros sabemos que vamos a morir y sabemos que esa muerte en Cristo vale la pena. Nosotros no somos de los que le creemos a la serpiente, no porque seamos más inteligentes o astutos, sino porque ya tú nos diste la fe y pusiste tu Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de que no seamos engañados por Satanás. La verdad con la cual nos has marcado y sellado visible e indeleblemente es la garantía de que pertenecemos a ti y que ya el Satanás no podrá engañarnos. Gracias porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque nos trajiste a la vida y nos trajiste a la verdad. Y gracias porque ahora tenemos garantía segura de victoria en Cristo Jesús. Eres muy maravilloso, eres supremamente especial. Nos das el Evangelio con claridad, sin matices, sin tapujos, sin engaños, porque tú siempre nos dices las cosas de frente y tú nos las dices con claridad y con precisión para que las entendamos. Tú no nos adornas la verdad, tú nos las dices como es para que confiemos en ti, porque no hay engaño en ti. Aquel que engaña sí tiene que adornar las cosas para poder embaucar a los incautos, pero tú nos dices las cosas con precisión, con sencillez. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra es clara y tu palabra nos da garantía de victoria, nunca en nuestras fuerzas, siempre en ti, en tu obra preciosa, en tu amor precioso, en el sacrificio, en la cruz, y nos aseguras que aquel que está en Jesucristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nos asegura que tú un día vendrás por nosotros y que nosotros estamos a salvo. La vida espiritual de los creyentes está a salvo. La vida espiritual de tu iglesia está a salvo porque tú la garantizas por tu preciosa palabra y por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por esas verdades que nos alientan y que nos llenan de confianza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.